Noche en una calle cualquiera, solo la luz y un farol. Ellos están esperando, como espera un cazador. Todos son iguales, fáciles de reconocer. Traje oscuro y gomina, un extraño brillo en la piel. No, trato de apurar el paso, ellos me miran mal. Creo que han decidido que yo sea una víctima más. Yo ya los oigo acercar. Es un auto sin patente, de esta historia yo ya sé el final. Oh, no. ¿Qué hice mal en esta noche? Porque a mí déjenme seguir. Nada robé, nunca maté, porque a mí déjenme vivir. Porque a mí, señores, soy importante, no tengo influencias, porque a mí déjenme vivir. Quiero salir sin más temores. Ellos saben dónde vivo, lo que como y dónde voy. Si me acuesto temprano y a quién le hago el amor. ¿Quién les dio sus poderes? ¿Quién los hizo hombres sin ley? ¿Quién los envió a la calle? ¿Quién los va a proteger? ¿Cómo pasas bien un día de miércoles? Ah, qué pregunta. Con un buen rock nacional. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Invierno 2023. ¿Cómo pasas bien un día de miércoles? Ah, qué pregunta. Con un buen rock nacional. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Invierno 2023.
Vamos, comandante, venga. 8 de la mañana con 9 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros acá ya muy instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9, aquí en Río Gallegos. También estamos saliendo en vivo en Perito Moreno, como lo hacemos de lunes a viernes a través de FM Activa 94.1 hasta las 9 de la mañana. La primera mañana de la radio en la provincia de Santa Cruz, La Otra Gestión. Karina Taberna, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Clau, ¿cómo estás? Buen día para todos. Aquí estamos comenzando este miércoles, como decía recién el comandante, él habla a través de otras voces. Ahí estamos en el día sándwich de esta semanita que está bastante fresquita, pero está despejada a esta hora de la mañana, sin inconvenientes para estacionar. Está bastante despoblada porque, claro, se siente que ha comenzado el receso invernal para los estudiantes, ¿no? Así es lo que sucede aquí en Río Gallegos y fundamentalmente para nosotros que estamos en pleno centro. Despejada al tránsito, no Al así en el ambiente. En la visibilidad para nada despejada. ¿Qué niebla había, ¿no? Neblina. Y estaba pensando, neblina. habría que... Siempre tengo la misma duda, lo consulté 1000 veces Mm. y sigo Yo también reincidiendo. yo también tengo que pensarlo antes de eso. Es niebla, pero a veces te digo nieblina. Es menos es- que neblina Es neblina o niebla. o niebla. Neblina o niebla. Bueno, se diga como se diga, nos entienden, ¿no? Em, Cubierto con neblina, el cielo así se presenta en Río Gallegos. Estaba pensando en el aeropuerto, en los vuelos que llegan a primera hora de la mañana, si las condiciones son aptas para el aterrizaje o para el despegue de los aviones. Lo que ¿no? pasa es que en Río Gallegos, por ejemplo, el primer vuelo creo que llega alrededor de las 10 de la mañana, porque hay uno que sale a las 6. Claro. No sé si viene todos los días de Buenos Ujú. Aires, no estoy segura. Uno que llega, Pero claro, si sale a las 6, a llega las 9, a las 9. llega a 9 y pico de la mañana, Ujú, 9 y en ese tanto de vuelo la estaba mañana. pensando, ¿sí? Hay, mira, en general hemos tenido algunos días con estas características Ujú. y pese a eso, aquí en Río Gallegos siempre ha estado operable el aeropuerto. No han habido inconvenientes, Claro, ¿no? exacto. Pese a que ya hemos tenido días con estas mismas características de presencia de niebla o de neblina más o menos denso, pero siempre se ha mantenido la operatividad del aeropuerto de Río Gallegos. Vamos a consultar Bueno, de todos modos. esperemos que no afecte. Es Ujú. una duda nada más, ¿eh? Bien, la temperatura 3 grados, una décima bajo cero en Río Gallegos, la térmica 5 grados 4 bajo cero, Sí. humedad 95%, presión Ujú. 996, decimal 9 hectopascal, viento del oeste a 5 kilómetros en la hora. Se Nah. estima que la máxima hoy llegue a los 3 grados centígrados. Perfecto. La mínima sería de 5 bajo cero, seguramente ya superamos. Ya la tuvimos, mejor dicho, la mínima, a la madrugada, antes, ¿no? Por la mañana el cielo permanecerá nublado, por la tarde mayormente nublado y por la noche también nublado. O sea Ujú. que apenas si veremos el sol, según el Servicio Meteorológico Nacional, en horas de la tarde de este miércoles 19 de julio, ¿no? Sí, si Ujú. no lo cambiaron, 19. Así es. Mañana es Así el es. Día del Amigo, 20 de julio. Mañana es el Día del Amigo, así que seguramente hoy a la noche ya comenzarán los festejos, las celebraciones, las juntadas y mañana habrá muchas caras largas de los que tenemos que trabajar temprano. Ujú. ¿Viste que, Mañana va a costar más que nunca. ¿Viste qué palo te mandaron, Brian? No, en general nos incluye a todos. Ah, bueno. Estoy chequeando acá, mientras leía los datos del tiempo, abrí una aplicación de vuelos. Y no hay... Que es Claro, el primer vuelo. y a esta hora no hoy hay, que llega. no se esperan vuelos, al menos de aerolíneas que vengan Claro. de Buenos Aires. Por ¿no? eso te decía, no sé si todos los días sale el vuelo de las 6 y pico de la mañana que llega Ujú.
9 y tanto acá a Río Gallegos. Hay días que sí, evidentemente hoy no es uno de esos días. Claro. Y mejor todavía, ¿no? Porque con estas condiciones, por las dudas, mejor. Me refiero por el tema de la operatividad del aeropuerto, nada más que por Bien, eso. así es. Mañana, Día del Amigo, máxima 3 grados centígrados. Ujú. 0 de mínima, viernes 0 de máxima, 2 bajo 0 de mínima, y el fin de semana se pone más frío todavía. 0 de máxima, 6 bajo 0 de temperatura. Bueno, vamos a estar cumpliendo un mes de pleno invierno, ¿eh? De esta estación del año, así que nada Invierno que que nos ya sorprenda. no le queda mucho, ¿eh? Fines de julio, agosto, ya es notorio cómo se van estirando los días y se terminó. Hay que pasar agosto. Claro, El ese tema es es el pasar problema. agosto. Julio está todo bien. El tema es pasar agosto, así que ya me imagino que hay muchos y muchas que habrán preparado ya su cañita con ruda. Así que Esa se toma el atentos. 1 de agosto, ¿no? El 1 de agosto era. Sí, sí, sí. Así Sí. que bueno, vamos preparando ese brebaje entonces. Sí, si no, siempre hay algún amigo, amiga, conocido, conocida, solidario, solidaria, que nos convide. Tan amigos como nuestros auspiciantes, ¿no? Bueno, vamos a A saludarlos. quienes ya tenemos que saludarlos y agradecerles por este auspicio que nos dan todos los días, gracias a Titán, por ejemplo, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino, un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día, para comer un asadito en el quincho, compartir el desayuno en la terraza o el almuerzo también en la terraza. Podés disfrutar todos los espacios del lugar y mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio recientemente inaugurado. Para hospedarte podés elegir entre las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien una de las 17 habitaciones compartidas. ¿Te copa esa experiencia, compartir una habitación? No tanto ¿No hasta la tanto? altura del partido. Bueno. Cuando era más joven, sí. De hecho, Ahora de hecho lo hemos hecho. soy mayor y mañosa. Claro. No tanto por vos, sino por los otros. ¿No? ¿Vos decís? ¿Eso lo decís por vos o por mí? Hostel Titán, en calle Los Sauces, 3366, a 400 metros del lago argentino. Entrá a www.titancalafatehostel.com. Gracias a Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Se me cortó el retorno. ¿Vos te acordás o no? No. Y agradecemos también a IB Servicios, realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, trampas de luz atrapa moscas, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. También te cuento que IB Servicios, por ejemplo, realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. En todos los casos se emite el correspondiente certificado de trabajo. Llama al 2966, solicita tu presupuesto, tu servicio. Al 2966-219109 o 2966-414112. Muchas gracias a nuestros auspiciantes y los invitamos a sumarse a este grupo de empresas, de gente que apuesta por nosotros. Así que los esperamos a través de nuestras redes sociales. Tenemos promociones especiales para el segundo semestre.
Muy bien. ¿Te acuerdas del famoso segundo semestre Sí, de Macri? ya como que no se usa, menos mal, ¿no? Claro, ¿te Se acuerdas? nos va como ese. No, son mucho mejores que lo que prometían otros, ¿eh? Eh, De eso damos fe y acá estamos. Lo que apostaba y que esperaba hasta el segundo semestre. Claro, Todavía lo sí, estamos porque esperando. era el gradualismo, ¿no? Acá esperando el segundo semestre todavía. No, no, Sí, sí, sí. olvídate, olvídate. Bueno, les vamos a adelantar algo de lo que tenemos para compartir con ustedes en el transcurso de esta mañana. Venimos por lo general armando el programa pensando en un tema de interés general y en una charla, en una conversación, en una nota con alguno de los tantos candidatos que nos ofrecen estas elecciones paso que vamos a afrontar el próximo 13 de agosto. Y en ese sentido vamos a tener un invitado, dentro de un rato va a estar comunicado telefónicamente con nosotros y, entre comillas, decimos esto con todo respeto, es un viejo conocido nuestro también, ¿no? Porque recordamos la actuación de Mario Monsalvo para la conformación, él integró la fuerza policial y lo recordamos fundamentalmente los que tenemos unos cuantos años de ejercicio de la profesión por todo lo que significó su lucha también para lo que luego fue la conformación del Consejo del Salario Claro, Policial, la ¿no? mesa del salario, consejo del Sí, salario. tuvo distintos nombres exactamente Y porque... cambiando, perdón, y cambiando seriamente los paradigmas en este sentido. Porque antes sí. un integrante de la fuerza policial, de una fuerza de seguridad, sentarse a hablar sobre salario en una mesa con sus superiores y con el ministro y con... No, es imposible. Entonces cambió en este eso, sentido los claro, a paradigmas. eso apuntaba, ¿no? Que generó un antecedente, un precedente, Ujú. porque no teníamos registro, pero no solamente a nivel provincia, a nivel país casi les diría, de una mesa de paritaria policial. No Ujú. había. No, no existía. ¿Cuándo se iba a sentar el uniformado a hablar con su jefe de salario o a discutir de salario? Pues bien, esto se realizó, tomó fuerza, tomó cuerpo, hubo paros de parte de la policía, acuartelamientos, bueno, fueron momentos muy convulsionados y luego el retiro de Mario Monsalvo de la fuerza. Y hoy se propone de cara a las próximas Tal elecciones. cual. Y hoy, bueno, que los efectivos en actividad de la Fuerza Policial de Santa Cruz, bueno, hacen uso de ese logro que consiguió Mario Monsalvo, entre otros, ¿no? Y hoy se propone como candidato a diputado por pueblo de aquí de Río Gallegos y está acompañando la fórmula que propone a Sergio Acevedo como gobernador Y y María José Llor, no, Gotti, perdón, ¿cómo es el a nombre? Sandra Gotti, Sandra Gotti como perdón. vicegobernadora. Sí, ¿Mm? me acordaba de María José, pero María José también los acompaña, Claro, María José Llorens, pero como candidata a diputada por el pueblo, sí, allí en Perito en Moreno. Perito Moreno Sí, también. ahí Bueno, está y la vamos a salvedad. estar hablando, sí, Sí. ya estamos tratando de contactarnos para hablar de el adiós a la fe de vida, pero lo digo con signos de interrogación. ¿Adiós a la fe de vida? ¿O quién le tiene qué jubilados, pensionados, retirados le tienen que decir adiós a la fe de vida? Tal cual. ¿Por qué decimos esto? Vamos a ponerlo en contexto. Porque en esta semana nos enterábamos de la publicación en el boletín oficial de algo que ya había tratado el Congreso de la Nación. Exactamente. La fe de vida, bueno, es un trámite que se debe realizar cada jubilado, se debe realizar periódicamente ante el Cada organismo mes. competente, ya Sí. sea ANSES, acá en Santa Cruz, Caja de Previsión Social también, Nosotros le decimos para... más que nada certificado de supervivencia. Claro. Utilizamos más esa expresión que fe de vida. Lo certifica Perdón. la supervivencia del jubilado o Ujú. pensionado, ¿no? Ujú. Pero bueno, recordemos que en el marco de la pandemia el trámite había sido suspendido también. Y Ujú. después hubo una ley o esa ley finalmente se derogó en la última sesión de diputados en el Congreso de la Nación. La Ahora, exigencia de ¿alcanza a la provincia de Santa Cruz? Claro. Ese es otro tema. Claro, exactamente. Esta exigencia de presentar el certificado de supervivencia y que ahora están exceptuados
alcanza, como bien se preguntaba Pichona, a los estatales provinciales? Bueno, se lo vamos a preguntar a Viviana Carabajal, comandante está en línea, ¿no? Gracias, muchas gracias. Nos saludamos a nuestro comandante, Brian Álvarez, gracias, que ya está en los controles y estamos en todas las plataformas porque está Juli Quiroz con nosotros también. Bueno, les decíamos, Viviana Carabajal, que representa al sector jubilados, pensionados, retirados, está con nosotros y le agradecemos mucho estos minutos de su tiempo a esta hora de la mañana. Vivi, ¿cómo estás? Con Claudio te saludamos aquí. ¿Qué tal, chicos? Buen día para ustedes y toda su audiencia. Gracias, Viviana. Ahí nos estábamos como preguntando al aire y te trasladamos esta inquietud porque como contábamos, ha sido sancionado por el Congreso de la Nación y el pasado lunes publicado en el Boletín Oficial esta eliminación del trámite de fe de vida que era una obligación para jubilados, pensionados, titulares de pensiones no contributivas y demás, y que comenzó a regir. ¿Esto alcanza a la provincia de Santa Cruz? No, no por el momento. O sea, siempre lo que vos mencionás tiene un alcance a nivel nacional, como lo decía. ANSES, bueno, por ahí alguna otra caja. Nosotros estamos jubilados bajo nuestro propio sistema previsional, la ley santacruceña 1782, bueno, podemos nombrarla. Pero también hay que hacer una aclaración. ANSES, por ejemplo, los hacía ir una vez por mes a decir acá estamos, a hacer lo que ellos llaman la... Sí. Nosotros, estipulado por ley, porque es el artículo 44, inciso nuestra ley dice que la caja de previsión debe llamar a un censo, porque a mí no me gusta ni fe de vida ni en definitiva supervivencia. En realidad es un censo para que la caja sepa cómo y dónde están sus jubilados. Entonces es totalmente diferente y está estipulado dentro de la ley. Ustedes saben que para que deje de ser, tienen que ser los señores diputados los que digan, bueno, mira, derogamos este artículo. Mientras tanto, sigue vigencia para nosotros. Y vuelvo a reiterar, yo lo que haría sería cambiarle el nombre, porque en realidad para nosotros es una actualización de datos. Claro. ¿No es cierto? Sí, Nosotros sí, necesitamos que venga el jubilado o el pensionado o el retirado y diga, mira, bueno, yo estoy acá, vivo en tal lado, ya no vivo más con la señora que declaré cuando me jubilé, ahora formé pareja con esta otra, y actualizar datos sensibles que son muy importantes que el sistema previsional los tenga claro al momento, por ejemplo, de dar el beneficio de pensión. Claro. Y acá la caja de previsión social, en este sentido, bueno, la exigencia era que este certificado lo debían presentar año tras año y se realiza al menos una vez por año, ¿no? Y se realiza este censo que vos nos estás comentando, ¿debería realizarse? En este momento se está haciendo. En este momento ya se llamó a realizarlo en toda, digamos, acá en Río Gallegos de 8:30 a 17 horas se extendió para realizarlo. En el interior cada uno puede ir a la delegación próxima a su domicilio. En Buenos Aires está la delegación en Casa Santa Cruz. Y bueno, y quienes están más lejos aún, lo tienen que hacer por medio del correo, ¿no? Bajan el formulario que está en la página, llenan todos los datos y lo mandan por correo a la caja de previsión. Hacía 3 años que no se hacía. El último que tuvimos fue en el 2019 y por lo que ustedes también comentaban, el tema de la pandemia, digamos, no se llamó. Y lo que es muy importante decirles, y aprovecho a decirle a todos los beneficiarios de nuestra caja, es que no tiene fecha de finalización en esta ocasión. Eso te iba a preguntar, ¿qué tiempo tenía? No, generalmente se hacía con un tiempo, decir, bueno, mira, empieza en junio y termina en agosto o en septiembre. No, esta vez ya empezó hace más o menos un mes y algo, 2 meses atrás, no recuerdo exacta la fecha, y no tiene fecha de finalización. O sea que la persona se puede acercar, por ahí en estas mañanas frías que no salgan, como siempre yo digo, a esta edad debemos cuidarnos, hagámoslo en primavera, pero hagámoslo. Claro. Y también en ese censo también se da la fe de vida, ¿no?
Y sí, o sea, por eso te digo, ahí habría, yo le pediría a los legisladores que le Ujú, cambien el nombre, porque para mí no es ni una fe de vida ni un certificado de supervivencia. En realidad es un censo o una actualización de datos. Que Perfecto. vuelvo a reiterarte, mira, yo les cuento, Ujú, en la caja de previsión existe la comisión ad hoc, que es la comisión donde se discuten las pensiones que están dudosas. Hoy en día no todo el mundo pasa por un registro civil, no es necesario hacerlo tampoco. Entonces, cuando no está el acta de matrimonio, bueno, a ver, se presenta alguien y ¿qué nos pide la ley? Que esa persona haya vivido, si tenían hijo en común, los últimos 5 años, ujú. y si no, los últimos 10 años. Esa comisión está para discernir, para discutir y ver que si se otorga o no el beneficio. Yo soy parte de esa comisión, la conforma el vocal del Ejecutivo, el gerente previsional, la asesora letrada, quienes hablan. Entonces ujú. nosotros ponemos expedientes sobre la mesa y miramos y respetamos por sobre todas las cosas lo último que declaró, en este caso, en el 2019, la persona, o sea, cuando estaba en vida. Estoy separado de, pero unido de hecho con quién, con Claro. esta persona. Entonces, de ahí se discierne bien y se dice, bueno, ¿le damos o no es la vida misma, chicos, y tenemos de todos los casos. A mí me ha tocado vivir que se presenta una señora, mirá, yo tengo el acta de matrimonio actualizado y resulta que ya hacía muchísimos años que esta persona vivía con otra. Entonces, Claro. todas esas cosas a mí me han enseñado que sí es importante realizar este censo Claro. o esta actualización de datos que se están haciendo en este momento en nuestra caja de previsión. Sí es importante. Yo siempre digo querer es proteger y es una manera también de proteger, tener todas las cosas al día y bien claritas, ¿no? Claro, o Seguramente. sea que en Santa Cruz entonces, Vivi, no tendríamos modificaciones, no tendríamos Claro. novedades en este sentido, ¿no? No, No tendría aún alcance. no tiene alcance. Ujú, Mira, es restricto a partir de eso que ustedes mencionaban, de la ley sancionada a nivel nacional. He recibido un montón de consultas y a todos les digo lo mismo, claro, nuestra claro. ley no fue modificada y sigue en pie y se sigue realizando y yo los invito a que cuando pasen por ahí después del mediodía, cuando el solcito esté más lindo o más adelante, pero que pasen y actualicen sus datos. Es muy importante. Está el mito de que, mira, me voy a vivir a Córdoba, pero no lo digo. O sea, no lo digo porque tengo miedo que me quiten la La zona. zona. Mito, nadie. Es más, yo siempre digo, soy una gran defensora de los derechos adquiridos y si yo aporté Tal y cual. trabajé en una zona donde hay mucho Ujú. frío, mucha nieve y uno sabe, ustedes saben lo que cuesta llegar a veces algunas mañanas a nuestro trabajo y te aporté sobre esa zona, ¿por qué me lo vas a quitar cuando me jubilo? O Lógico. sea, todas esas cosas que se dicen, que no son tan así, hacen que el jubilado no declare. ¿Y qué pasa? Y se lo decimos cada vez que los reunimos ahora, la vocal por el Ejecutivo, la señora Mirta Roja, desde que llega a la caja, tomó por estilo, cosa que yo acompaño porque me parece muy bien, recibir a los nuevos jubilados. Ujú. Entonces vos los recibís, hablas, y en esa reunión está siempre alguien representando a la caja, nuestra caja de servicios sociales. Y ellos mismos les explican el por qué la importancia de decir dónde vivimos y declarar el domicilio. Claro, O claro. sea, Claro. en otras provincias, por ejemplo en Córdoba, que tenemos un gran cúmulo de nuestros jubilados, está GEA, que es la parte de la obra social que, bueno, está terciarizada por la nuestra. Ujú. Entonces, pero si vos no le decís a GEA, mira, yo vivo acá en Córdoba, GEA no te atiende. Claro. Entonces, por eso vuelvo a insistir en tener las cosas claritas, nadie les va a quitar nada, hay muchos mitos sobre lo nuestro, es nuestra ley, es muy benévola y entre todos debemos cuidarlo, eso sí, pero tienen que decir dónde están, cómo están y bueno, y si están, porque también me ha tocado Totalmente. Claro, obvio. casos donde por ahí no están
Sí, sí, sí. y se sigue cobrando un sueldo. Está bien, perfecto, quedó absolutamente claro. Viviana, queremos aprovechar para hacerte otras consultas. En este caso, Sí, referidas, por ejemplo, veía distintos posteos a través de redes sociales de jubilados o pensionados o retirados, la verdad que no sé cuál es su situación puntualmente, pero que daban cuenta que todavía no percibieron este bono que fue abonado por el Estado provincial. sí, bueno, eso ocurrió y es verdad. Ujú. Digamos que el bono estuvo depositado para Sí, cobrar en los cajeros automáticos del Banco Santa Cruz, que es la entidad oficial del gobierno, por así llamarlo. Ujú. Podemos estar de acuerdo sí, o no, sí, pero Sí, sí. bueno, pero es lo que Es hay. sí, así, sí, El sábado estuvo dispuesto a los cajeros automáticos. sí, sí, Incluso el que cobra en el Banco Santa Cruz, pero lo hace por ventanilla, que tengo muchos jubilados que así lo hacen, sí. sí. tenían que esperar hasta el lunes. Ujú. Ujú. El lunes por la tarde debería haber estado hecho la transferencia a los demás bancos. Hay muchos jubilados, hay más de 2.000 y algo de transferencia, me Claro. decía justamente el gerente, de otros bancos. Por un problema técnico no pasó, me lo Ajá. informan. Ah, imagínense, chicos, yo a Ah, las 2 de la tarde ya empiezo mi teléfono empieza a sonar continuamente y qué pasa que no lo tengo depositado y Claro, yo a claro, su claro, vez a las autoridades, más allá de que, debo claro. decirlo, estaba de receso, continuamente con la presidenta de la caja, che, ¿qué está pasando? Bueno, no, mirá, O no sea, sé, el me están depósito diciendo del se banco. hizo como corresponde en las cuentas del Banco Provincia, lo que no se, del Banco Santa Sí, Cruz. Lo que no se hizo fue la lo que, transferencia a los bancos lo que privados. se demoró, porque Ujú. ayer ya cobraron todos. Ah, bien, Ayer al ujú. bien, mediodía bien, estaban todos cobrados. bien. Galicia, Francés, todos los bancos estaban Perfecto. cobrados desde ayer al mediodía, por ahí a las 2 de la tarde, algunos más demorados. Eso nos Muy bien. pasa muchas veces con quienes decidieron salir. En su momento se les permitía, hoy debo ser clara, no se les permite. Hoy si vos te vas a jubilar y no traes el CBU del Banco Santa Cruz, no se te deposita el sueldo en otro banco. ¿Y no Ujú. te Es una podés medida... cambiar, Vivi? Porque en su No, momento recuerdo que esto se podía hacer. bueno, mira, yo te comento, el decreto 821/18, y digo /18, o sea, yo asumí Sí, en el 2018. 2019, o sea que Sí, ya estaba en vigencia, sí. dice, o sea, es un decreto que está firmado por la gobernadora, por el ministro de Economía y por los diputados, o sea, que tiene casi fuerza de ley. Sí, Ujú. sí, sí, Dice sí. que el ente oficial financiero de la provincia es el Banco Santa Cruz, por ende, todas las cuentas sueldos, tanto de activos como pasivos, deben estar en ese Claro. banco. O sea, el gobierno Ujú. le paga al banco las cuentas sueldo nuestras que ustedes saben que se pagan, las cuentas se Ujú. pagan, o sea, bueno, Sí. eso es lo que hace el gobierno. ¿Qué pasa? Cuando se pone en vigencia y cada vez se empieza a exigir más que se cumpla, se empezó a decir no te cambias más de banco. Y bueno, vuelvo a repetirle, yo no estoy tan de acuerdo con eso y se lo hago saber a mis jubilados y se lo Ujú. hice saber al gobierno. Yo creo que cada uno, a esta edad nosotros no podemos sentirnos rehenes de una entidad bancaria, pero bueno, Ujú. así están dadas las cosas. Hay legisladores que así apoyaron esta medida y bueno, Ujú. es así. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando dicen, "No, el sábado va a estar depositado, encima los 24", y digo encima porque yo lo padezco, muchas veces este año han caído sábados, Sí, entonces el sábado cobran todos los jubilados. No, cobran los jubilados que tienen su cuenta en el Banco Santa Cruz y Claro. usan el cajero automático. Ujú. claro. Esto es Claro, lo Y sí, sí, que, sí. después, lo que la ¿por gente qué tiene que hay saber. una demora? Porque nos contaban y ahora estamos recibiendo mensajes. Dice que en algunos bancos tienen demoras de hasta 4 días. Se entiende por ahí que no No, se abone el sábado, pero ¿por bueno, qué no el lunes? no, 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 o sea, que surgen problemas como ahora con el bono, que en vez del lunes lo cobraron el martes al mediodía, sí ocurren. Ujú. Ahora, yo necesitaría saber que ese oyente o oyente te diga Sí, el nombre y me diga 4 días de demora, ni Ujú. siquiera pasan a sucursales de otras provincias. Bien. perfecto. No, y yo me encargo de que eso no ocurra, yo vivo pendiente, yo me quedo tranquila cuando se me informa de la tesorería, ya están todos cobrados. Ujú. Es más, pregunto, cuando me dicen ya están todos cobrados, yo pregunto algún pago rechazado, porque a Claro. veces pasa, a Sí, veces sí, sí, por un sí. problema ya personal con el banco se bloquean cuentas y se rechazan los pagos. Yo hasta de ese detalle estoy pendiente, porque Ujú. no me puedo olvidar que eso es nada más y nada menos que el sustento del mes de una persona.
Entonces Ujú. yo vivo pendiente de eso. Por eso, si hay alguien que demoró hasta 4 días, y yo necesitaría saber los datos para Perfecto, comunicarme a ver qué pasa. perfecto, Vivi. Vivi, te agradecemos mucho por tu tiempo. Muy clara. Sí, sí, muy precisa. Sí, tal cual, tal cual. Ujú. Y nos has desasnado en todas estas dudas que teníamos, fundamentalmente este tema primario que fue por el que te llamamos, de esta fe de vida, de esto que aprobó el Congreso Nacional y que fue promulgado por el Gobierno de la Nación y que alcanza a los jubilados nacionales. Claro. En Santa Cruz, llamémosle fe de vida, certificado de supervivencia o como Censo, querramos llamarle, que le cambien el nombre, pide Viviana Carabajal, vamos exacto, a así solicitarle a es. los legisladores, Y no bueno, ha ahora en variado. época de campaña, por ahí sería una buena propuesta. Claro. La única duda que no Y me va a bueno, destacar solo, Viviana ni sí. nadie va a ser por qué van los jubilados a las 7 de la mañana a cobrar por No. ventanilla los lunes. Te digo que los veo Y a haciendo veces más cola y temprano. a veces más Y a temprano. veces más temprano. Sí, Es sí, porque a veces necesitamos hacer un poquito de sociedad y reencontrarnos con el Claro. amigo claro. que va a la Mira vos. misma hora que yo. Tiene que ver Eso con eso, pasa, mira, con la vida social, me parece, cuando, ¿no? exactamente, cuando pasó el tema de la pandemia, ustedes se recuerdan que se armaba la carpa afuera del banco para Santa Cruz para asistirlo, para que Sí, no tengan tanto frío. sí. Una vez la presidenta, el gerente le dice a la presidenta, mirá la hora que llegó el primer jubilado, y eran las 5:30 de la mañana, el jubilado ya No, estaba en la Claro, puerta qué increíble. haciendo. O sea, claro, sí. ¿por qué quiere ser primero? Porque más no había Claro. forma de hacerlo venir un ratito a la carpa a que se No, calefaccione. estaban afuera, O sí, sea, sí. después vienen, primero Sí, cobran, después venían. Claro. Entonces a mí me constan, porque uno ha estado ahí, sí, a mí nadie me lo ha también. contado, de que hay gente que, bueno, es una cuestión Sí, generacional, sí, chicos. sí, sí, sí. Sí, Es sí, lo que yo tal siempre No, cual. ya, digo. No, y esto que ya decís nos vos, vemos nosotros dentro de un par de años no, también. yo no creo que me levante tan temprano, pero Lo que pasa es que sí lo hemos visto. venimos a la mañana a la radio, 7:30, 8 menos cuarto, digo, los jubilados, es necesario en pleno invierno que estén Sí, sí. haciendo cola. Pero también es cierto Bueno, esto que pero decía Vivi, Sí, ¿no? Cuando es, estaba disponible la carpa, tampoco la usaban en muchos no, casos. claro, porque veis la carpa. Recuerdo no, no se usaba. perfectamente, sí, lo Bueno, recuerdo. Así Viviana, es, te así agradecemos es. mucho este contacto, ¿eh? Un abrazo, gracias. No, yo les agradezco a ustedes el espacio, siempre digo que ustedes, todos los medios que yo los atiendo todos, son el nexo que tengo yo entre los jubilados que por una cosa u otra no pueden llegar a la vocalía o no me llaman, para que sepan. Y vuelvo a reiterar, el certificado de supervivencia sigue en pie, se los espera en la caja de 8:30 a 17, en el interior, en el horario que atiende la delegación hasta las Ujú. 13. Caleta Olivia lo hace de 13 a 17, se dedica exclusivamente a hacerlo. Es importante actualizar los datos, Ujú. nadie les va a quitar nada, es un ratito nada más de nuestra vida y es una manera de proteger a quienes dejamos el día que debemos partir, y eso siempre se los digo. Así que chicos, muchísimas gracias por este espacio. A Bueno, vos, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo fuerte. Ahí pasaba por la Igualmente. otra gestión Viviana Carabajal. Ella representa a los jubilados, a jubiladas, pensionados, retirados en el seno de la Caja de Previsión Social. Y esta aclaración, más que importante, porque también nos decía que 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 surgieron muchas dudas, claro está, a raíz de esto que aprobó el Congreso y que promulgó el gobierno nacional respecto de la fe de vida, que había que prescindir de ujú. realizar el trámite, ¿no? Que diga, acá estoy. Bueno, pero esto alcanza a los jubilados Y nacionales, pensionados. los y jubilados, pensionados, Sí, retirados. Los provinciales no, seguimos de la misma manera. Y recuerden esto que nos dijo Viviana Carabajal. Hacía años que no se venía actualizando la información respecto de lo que nosotros llamamos certificado de supervivencia, motivo por el cual ahora, en este momento, se está como actualizando o reempadronando, como prefiere denominarlo ella, así que en cuanto puedan, no hay un tiempo, no hay un límite de tiempo, actualicen esa información. Un mensaje que nos llega desde Perito Moreno, una pensionada en este caso. Yo hace más de 2 años nos dicen que no hago supervivencia. Claro. Comprándolo en el supermercado o en la farmacia, pagando con débito, ya está. Eso me dijeron en el Banco Nación. Ah, claro, claro. Se consta la supervivencia,
Eso es jubilado nacional. nacional. Así es, Exactamente, nacional, esos sí, son sí. los criterios. Pero si hablamos, por eso hablábamos con la vocal en Santa Cruz de los jubilados estatales provinciales. Se mantiene esta solicitud de decir acá estoy, sigo estando, pero de esta manera, ¿no? No es como, por ejemplo, a los que estaban enrolados en ANSES, que tenían que una vez por mes dar cuenta y hacer visible esa fe de vida. Claro, un tanto engorroso, Es ¿no? demasiado, sí, Imagínate demasiado. en otros lugares donde el cúmulo de jubilados y pensionados es mucho más grande y Ujú. probablemente no haya tantos centros de asistencia y atención, entonces las colas que tenés que hacer Sí, una tal vez al cual. mes, Sí, 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 sí. Bueno, esto, habiendo otras herramientas para hacerlo, ¿no? Vos, porque ¿cuál es la otra opción? A ver, ¿de qué manera se constata la supervivencia? ujú, Yendo al supermercado, yendo al banco, pagando con débito, presentando la tarjeta de débito sí, y tu DNI, tu DNI claramente, claro. ya consta que, bueno, ya está. Fuiste Claro. vos el que solicitó esto, el titular de la tarjeta y demás, ¿no? Presentando Pero bueno, también aquí en Santa Cruz el nada documento. entonces va a ser modificado, cada Ujú. uno por ahí se queda con el título de las noticias nacionales y por ahí la confusión, ¿no? Ahí estamos. ¿Estamos ok, comandante? Bueno, así rápidamente, nos separan 15 minutos de las 9 de la mañana y ya nos metemos en el otro tema que habíamos adelantado en el inicio de la otra gestión de día miércoles y tenemos un nuevo invitado, un nuevo entrevistado que ya está en línea. Estamos hablando de Mario Monsalvo, que ya lo presentamos cuando arrancábamos con el programa, cuando anticipábamos nuestra agenda. Él es candidato a diputado por el pueblo, apoya la fórmula a gobernador que encabeza Sergio Acevedo Ujú. y Sandra Gott. Sandra Gotti. Esa es la propuesta para vicegobernador. Bueno, Mario se propone como candidato a diputado por pueblo. Ya les comentamos que es un ex integrante de la policía de la provincia de Santa Cruz, que tuvo mucha participación en la conformación y cambió los paradigmas dentro de esta fuerza a la hora de discutir salarios. Estuvo muy presente en la conformación de la mesa y del Consejo de Salario Policial en la Ujú. provincia de Santa Cruz. Y bueno, y ahora esta propuesta de incursionar en política partidaria, ¿no? Así es. Mario, buen día, ¿cómo estás? Karina Tabarne, Claudio Lobos te saludan acá en Río Gallegos, Radio FM Nuevo Día, y también estamos en vivo en Perito Moreno a través de FM Activa. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo están? Buenos días, Claudio. Buenos días, Karina. Hola Mario, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, Bien, contanos cómo qué has decidido, qué has evaluado a la hora de someterte a tus vecinos allí en Perito Moreno para querer representar, perdón, acá en Río Gallegos, en perdón, Gallegos. acá en Río Gallegos para querer representarlos en la Cámara de Diputados. Sí, la verdad que yo no lo tenía pensado, pero Mm, bueno, fui convocado por Acevedo ujú, y bueno, acepté, sí, porque en cierta parte yo estaba prácticamente resignado a que estas cuestiones no iban a cambiar, que a mí también me afectan, ¿no? Yo fui expulsado de la policía, y bueno, ya mi experiencia, si bien como decían ustedes, permitió un cambio, yo creo que ese cambio después no fue, no se pudo mantener, no se logró mantener, por cuestiones que ya no vienen al caso, ¿no? Pero soy un ciudadano más que cae en esto del desencanto contra la dirigencia política que lamentablemente nos ha tocado, y ante este desencanto generalizado, a mi juicio, ujú. que si bien también opera en el mundo, ¿no? Pero que acá duele más, ¿no? Yo vivo en el barrio de San Benito, por ejemplo, y, y bueno, vine muy joven a Santa Cruz, era una tierra de oportunidades, no sé, uno podía proyectar el porvenir, y, y ahora yo no lo veo así, no veo que un joven pueda hacerlo, tampoco veo a personas más grandes que ya puedan
pensar en una vejez sin temores. Veo un panorama totalmente desalentador, producto de un Estado que se provoca esto, una crisis de organización, de representación, que considero que encuentra la explicación de este estado de malestar generalizado y de mucho dolor en algunos casos, en la corrupción misma, ¿no? Es la corrupción la que frustra la posibilidad de la educación, es esa corrupción la que frustra las chances de seguridad, las chances de salud, y bueno, lamentablemente uno por ahí va a la consecuencia, al síntoma, ¿no? Piensa, no tenemos educación, se le termina echando la responsabilidad o las cargas a los docentes, o no tenemos seguridad y también pensamos mal de los policías y de las personas que trabajan en el sistema de seguridad, y lo propio pasa con la salud. Nos neutralizamos, yo no me siento con derecho a la ciudad, vivo en un barrio marginal, analizo esta situación geográfica y creo que salvo los que viven en la ría y en algunos lugares del centro, tienen derecho a esa ciudad y los otros no la tenemos. No sé, el sistema de recolección de residuos, los sistemas sanitarios, el alumbrado público, a nosotros nos falta todo. Hasta los cajeros funcionan en cámara lenta en comparación con los de ese lugar, donde hay gente, muy poca, sí, en número, que tienen el derecho a la ciudad, ¿no? Nos pasa esto. Ujú. Y bueno, lo que me motivó fue eso, tratar de participar, de hacer algo para modificar esta realidad que nos acá, ¿no? Y lo mismo por ahí debe ser un pensamiento similar al que vive en un pueblo. También ¿Sabés que tampoco estaba tengo pensando exactamente lo mismo? tampoco tengo el derecho a la ciudad, porque hay mucha diferencia. Y ¿sabés qué se me vino a la cabeza también? Que lo tenemos ahí latente, Sí, ya sé el lo que. caso del Chaltén, donde ni siquiera van a tener la posibilidad de elegir a su candidato a diputado por pueblo, ¿no? A su Tal como, diputado no tal van a como lo poder establece elegir. la Constitución. La Constitución dice que una comunidad de más de 1000 habitantes debe tener su diputado por pueblo. Bueno, el Chaltén no, menos el Chaltén debería decir la Constitución de la provincia, que debería ser modificada. Pero bueno, me fui un poquitito de tema, pero sí, seguramente es una realidad que se vive en San Benito, esta sensación de Como no en ser tantos otros como en barrios, ¿no? tantos otros barrios, Claro. claro, y en otros barrios seguramente se profundiza mucho más. Mira, yo he analizado y hasta he estudiado esto en otros casos, ¿no? Antes no era así. Santa Cruz se compone por comarcas, decían algunos antes, ¿no? Pueblos, con una población muy pequeña donde nos integrábamos nosotros. Había una integración. Vos vivías en Perito Moreno, bueno, yo viví muchos años ahí, cuando llegué fui a trabajar ahí y uno se integraba. Había ciertas dificultades, pero nos integrábamos. En la medida que las ciudades van evolucionando y van creciendo, les pasa a Caleta, entiendo que en algún momento, y si no es que sí, le debe pasar a Calafate también, a Las Heras, Truncado, y especialmente a Río Gallegos, porque es la ciudad más grande demográficamente hablando. Entonces se van convirtiendo, producto de esta segregación que encuentra su explicación principal en la corrupción. Ejemplos internacionales tenemos, la favelización en Brasil, los morros venezolanos, colombianos, peruanos, incluso hasta en Francia ha ocurrido esto. Pero bueno, nos pasa a nosotros y acá recién empieza esta génesis. En algún momento esto va a empezar a provocarle más consecuencias que operan en nuestro país, en el conurbano bonaerense, ¿Y en cómo Comodoro. cómo generar un poco de esperanza ante este panorama sombrío, que no digo que no sea cierto? Yo creo que la cuestión es actuar, ¿no? Ujú. Uno se siente solo. Yo posteaba ayer una frase de un autor, ¿no? Que dice, yo soy uno, convencido este autor que es solamente uno, yo soy uno. Y no puedo hacer todo, ¿no? Lo que puedo pensar yo desde mi soledad, pero puedo hacer algo. Y
Y bueno, hay que concentrarse en eso, ¿no? En que uno puede hacer algo y tratar de unirse con otros para cambiar. Nosotros llevamos muchos años. Esta no es una fórmula mágica, pero yo creo que funciona. Incluso tenemos no solo las sociedades, sino que nos vamos disgregando hasta las familias. Este estado constante y permanente de derrota que sentimos, con salarios de hambre, porque eso es lo que ganamos la gran mayoría, los que nos jubilamos mal, los que nos echaron, los que no nos fue bien, o los que no nos corrompimos, para decirlo de una manera mejor. Esos somos los que atravesamos este dolor, ¿no? Que lo capitalizamos, nos cuesta que nuestros hijos estudien, sabemos que a nuestros nietos le puede pasar lo mismo. Yo creo que la fórmula está en participar y bueno, activamente como en mi caso. Yo no sé las chances que tengo, pero yo no voy a aprender a esa banca. Yo estoy aprendido. Y esa banca tiene, más allá de que sea humilde, ¿no? Yo considero que de esa banca se puede transparentar. Yo solo lo puedo hacer. Si la gente me elige, por supuesto. Claro. Mario, Acá no hay concursos, ¿no? Mario, digo, sos el único candidato a diputado por pueblo en Río Gallegos Que acompañe, que acompaña o que lleva en la línea del ex gobernador Sergio Acevedo, que dicho sea de paso, viene en los próximos días, creo que mañana aquí a Río Gallegos, ¿no? ¿Cómo Dos días va a tienen, estar acá. Sí, cómo tienen diagramado el contacto con la gente? ¿Tienen pensado algún acto público además? sí, tiene una agenda acotada porque va a venir en 3 oportunidades, ¿no? Ujú. Está recorriendo toda la provincia. Sí, Sergio, yo creo que a mi juicio es un presidenciable. Santa Cruz hoy tiene en él la posibilidad de elegir a un gobernador, de un político de una talla que no se ve en nuestra provincia ya, y que es un presidenciable. No tiene nada que envidiarle a aquellos que se han presentado para presidente, ¿no? Yo creo que sí, que él tiene una forma de escuchar a la sociedad, una forma especial de hacer política. No sé si es especial, creo que es la que debería haber sido siempre y que lamentablemente, bueno, no se dio en nuestra realidad en esta última década, ¿no? Pero sí, somos bastante optimistas. Lo que yo propongo, bueno, es mucha acción. Ujú. Yo por naturaleza reclamo, nunca me resigno, la verdad que más allá que me había trincherado, como quien dice, cualquier cosa me motiva para salir a pelear por mis derechos. No, creo que reclamaba Y sí, estando activo De la dentro de la fuerza. policía de Santa Cruz, ¿no? sí, yo he reclamado toda mi vida. A mí el Estado nunca me dio nada, ni siquiera una vivienda de barrio. Bueno, vos conocés, Perito, Ujú, y a todos le dieron vivienda menos a mí, ujú. un terreno. Tampoco me dediqué a llorar, ¿no? Pero para conseguirlo, ni hacer nada raro, yo soy esto. Y sí, yo considero que estoy en condiciones de realizar una excelente gestión, Ujú. al menos para transparentar, ¿no? Para pelear, para no quedarme tranquilo con esta realidad, que a mi juicio es terrible, ¿no? Por ahí tal vez puedo sonar exagerado, pero yo no creo que ningún humano en este contexto merezca vivir de esta manera. Ya yo estoy cansado de verlos cómo se enriquecen y que ni ellos saben cómo lo hacen ya. Articulan mecanismos que nos cansan a todos. En cada 10, 20 metros hay un kiosquito y es lo único que saben, la verdad. A mí me descomponen. Yo escuchaba eso de la ficha limpia que venían hablando, ¿no? Ujú. Yo ni eso espero de ellos. Yo lo que espero es al menos una cuota de vergüenza ya. Yo haría un experimento con ellos o un test a ver si todavía se pueden sonrojar estos tipos. A La ver. verdad, claro, porque si vemos si se sonrojan, al menos tendrían vergüenza, ¿no? Esta
esta gente ha perdido la capacidad humana de sonrojarse. El hombre es el único animal que se sonroja. Cuando te referís así, ¿a quién puntualmente? ¿O estás hablando del kirchnerismo, de otro sector más amplio, más chico? Esto va por mi cuenta, ¿no? No, Sí, no sí, es el sí, sí. pensamiento de mi líder. No, yo me refiero a todos. Ujú. Exceptuando a Sergio y honrosas excepciones, me refiero a todos. Yo los conozco. Si bien llegué joven, llegué a los 18 años acá a Santa Cruz y considero esta tierra como la mía. He tenido posibilidad de irme y no sé por qué razones me quedo, creo que me arraigué, Ujú. amo esta tierra, esta provincia, no sé, tal vez sea un amor no correspondido, pero me refiero a todos. Ujú. Esta gente, no sé, yo no puedo comprender el grado de maldad que han alcanzado. De todos modos, a ver, en esto que decís a todos, me queda la duda de a quién englobás, ¿no? Claro, porque Pero además porque, claro, formás a eso parte de un apuntaba. frente por Don- Santa Cruz donde hay muchos espacios Claro, políticos políticos y que vienen diversos, de de distintos lugares. claro, del radicalismo, Ujú. del PRO, Encuentro de Ciudadano. Encuentro Ciudadano y de SER también, Santa Cruz. O sea, Yo voy a ser absolutamente sincero. Creo que todos nosotros tenemos responsabilidad en esto porque no debe haber un santacruceño que no haya presenciado un hecho de corrupción. Ujú. Pequeño, mediano, grande, algunos tenemos mayor o menor cuota de información en cada espacio donde transitamos día a día. Nosotros lo vemos. En Santa Cruz se denuncian tan solo 600 delitos contra la administración pública en el año. Y si vamos nosotros, no sé, a pueblos chicos, los antiguos, Perito Moreno, no sé, Las Heras, tal vez un poco más grande, en una sola localidad se producen más de 1.000, 2.000, 3.000. Ujú. Acá todo se arregla. Si vos querés conseguir un trabajo, hoy por hoy tenés que, no sé, entrar en este mercadeo de dádivas. Algo de eso tenés que hacer. Necesitás una influencia. Ujú. Y esto pasa a grandes alturas. Hasta el Tribunal Superior de Justicia se llega por influencia. Ujú. Todo es un manejo de dádiva, de acuerdos espurios, de cometas. Hay gente que se ha fundido por esto y gente que ha progresado vertiginosamente. Seguro. Todo es así. Ujú. En consecuencia, sí, yo estoy en un frente que queremos sacar a esta, porque esa es la idea, ¿no? Al kirchnerismo propiamente dicho, como le llamen. Para mí ya no tiene ni nombre, son una inonimia. Ese es el rival actual, pero después vamos a tener que realizar también el que entre, el que gane, una buena purga. Vamos a tener que empezar a educar en otros valores, en otros principios. Hay cosas que deben ser sagradas. Uno no puede aspirar a una magistratura para aprender. Está todo tergiversado. Claro, Uno tiene que ir preparado ahí. seguramente. Y yo he hablado, mirá, con diputados en el tiempo de la autoconvocatoria esa, Ujú. y ellos me confesaban a mí que no sabían nada de seguridad y que habían llegado a esa instancia de diputados para aprender. Y eso le pasa en todas las áreas. Ustedes son periodistas, ¿no? Hace tiempo, los reportean y yo noto que se sorprenden con cada muñeco que deben entrevistar ocupando cargos que bueno. Sí, sí, Mario, es verdad. Mario, te agradecemos mucho por tu tiempo y la vamos a seguir. La vamos a seguir porque son lindos temas para desarrollarlo por ahí con más profundidad, ¿eh? Tu sublema es Somos Santa Cruz, ¿verdad? Así se llama. No, es ¿Ah? Santa Cruz Santa Cruz es ahora. Y Santa sí, Cruz es aclaremos ahora. que lleva, Ujú. Sergio lleva dos, somos los dos titulares, ¿no? Tenemos un sublema por esta magistratura de diputado por el pueblo o por Sí. municipio. Va Ujú. Claudio Seguel y por un lado y yo por el otro. Ujú. Eh, Bien. Somos dos.
Perfecto. Pero vamos con Acevedo dentro del frente que ustedes mencionaban. Ujú. Y bueno, sí, Está bien, perfecto. vale la aclaración y Aclarado. bueno, desde ya muchísimas gracias por la entrevista y sí, a disposición, Bueno, siempre a disposición. gracias, Mario. Gracias, Mario. Fuerte abrazo. Hasta cualquier Un momento. gusto haber hablado con ustedes. Gracias. Abrazo. Igualmente. Mario Monsalvo pasaba por la otra gestión. Bueno, Candidato sí. a diputado por el pueblo de Río Gallegos, acompaña la candidatura a gobernador del doctor Sergio Edgardo Acevedo. Licenciado Mario Omar Monsalvo fue cesanteado de la Ujú. policía de la provincia de Santa Cruz y bueno, ahora quiere incursionar y se propone como candidato a diputado por pueblo. Bueno, entonces es uno de los candidatos que va a tener el doctor Acevedo. Sí, evidentemente tenemos inconvenientes con la actualización de los datos, ¿no? Sí, Porque pues yo, nuestros datos, en su momento lo em, consulté adentro de claro, este sí, espacio sí, de y lo Sergio teníamos. Acevedo y me pasaron no Sí. sé, el otro candidato a diputado por pueblo, entonces es Claudio Seguel. Claudio dijo, ¿verdad? Seguel. Ujú, Ujú. sí, exactamente. Claudio Seguel, que fue en su momento también, le contamos a la gente que no es de Gallegos, aquí es una persona muy conocida, Ujú. incluso fue funcionario municipal. Viene de las filas del radicalismo. Sí, sí, viene de las Bien. filas del radicalismo. Estuvo incluso en el área de producción, de desarrollo productivo. Ahí Ujú. está, de desarrollo productivo de la Municipalidad de Río Gallegos, también en tiempos de Héctor Roque, el intendente. Sí, Bueno, tenemos que sentarnos a hacer el mapa de candidatos, ¿eh? bueno. Juli, cuando tenga un fin de semana largo, nos sentamos, dale. Bueno, Porque viste que es imposible terminar no, de, es de tremendo, concretarlo. es tremendo, Sí, 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 sí. tremendo. Justamente Juli, el de Seguel es Somos Santa Cruz. Somos el Santa de Monsalvo es ahora Santa Cruz. Es ahora Santa Cruz. ahí está. Gracias, Juli. 9:05 de la mañana. ¿Cómo se está yendo el Tremendo. programa? Rapidísimo, rapidísimo se fue en esta mañana. ¿Y nuestros amigos? Tengan en cuenta eso, que ya dan por sentado que hay un ratito más de la otra gestión, entonces ni llegan a horario. Bueno, sí, decime. Sí, que acá me está escribiendo también otra persona que es candidato a diputado por pueblo. Nos está escuchando, estamos hablando de Daniel Álvarez, pero claro, lo estamos excluyendo porque tengo entendido que Daniel Álvarez. Que ¿Qué lo- Daniel Álvarez? es un Daniel Álvarez vinculado a Claudio Vidal. Vidal. Sí, Ah, es José Daniel José. Exactamente. Claro, Ah, es José Daniel, no es José Daniel Daniel Álvarez. Santa Cruz es. No es Daniel Álvarez el... No. Es otro Daniel No, Álvarez. no. Hay muchos Daniel Álvarez acá en Río Gallegos. Es cercano Hay a muchos Claudio conocidos. Vidal Claro, sí, y sí. está en ese sector. Bueno, y también se Exactamente. propone como candidato a diputado Se por ríe. pueblo, pero va más en el espacio más pegado a Claudio Vidal. Ajá. También lo vamos a estar entrevistando aquí Sí, sí, sí. al amigo. Bueno, ¿Mm? por supuesto, claro, Así que en claro que cualquier sí. momento lo llamamos y lo sacamos al aire. Daniel, y gracias por estar escuchándonos. Parece que está de viaje. Porque Bueno, no anda- Bueno, hablando, sí, sí. Perdón, por Santa Cruz tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 sublemas para diputado por el por pueblo. pueblo, 12. Por Santa Cruz. En Gallegos. Solamente en Río Gallegos. Monsalvo, Varela, Seguel, Agulló, Roxana eh, Guzmán. sí. Álvarez, Sí. Karina Ramos, Ay, pensé Carlos que iba a decir Peralta, Taberna, ¿no? Pedro Bringas, Sí. Angélica García o Magna Angélica García, Mm. José Garrido, Froselia Barrías, que es Odette José Barrías. Garrido, pero José Garrido, José Luis Garrido. No es José Luis Garrido, Ah, es es otro. José Carlos, José Ajá. Ramón, perdón. Ah, bien, bien. Otro. Y Daniel Busquet también. Todos esos, Todos esos. 12. Busquet también, pero Busquet es de Encuentro Ciudadano, claro. pero uno encontró un espacio acá dentro de... Dentro de Por Santa Cruz. Ah, son por todos Santa estos. Cruz, claro, dentro de Claro. por Santa Cruz. Ahí está. Está bien, bueno. Bueno, Y en total de Río Gallegos, ¿cuántos candidatos a diputados por pueblo teníamos? 33. 33. La edad de Cristo para los quinieleros. 33. Bueno, nos estábamos hablando de gente cercana o que responde al espacio que encabeza Claudio Vidal. Bueno, ya que estamos, les vamos a compartir, mientras esperamos a nuestros compañeros y amigos de Arriba al Día, las declaraciones que publica hoy nuestros colegas también y amigos de Señal Calafate,
de una nota a la candidata a diputada, de la actual diputada y candidata a gobernadora Roxana Reyes. Título, 2 puntos, comillas, ¿qué dijo? Yo no me abrazo con un comisionado procesado por abuso sexual. Así nomás empezó, ¿no? La candidata de Cambia Santa Cruz estaba en Calafate realizando su campaña, desde donde volvió a presentarse como la verdadera oposición al kirchnerismo, diciendo que el Frente por Santa Cruz, que lidera el gremialista y diputado nacional Claudio Vidal, es más kirchnerismo. Volvió a criticar a radicales disidentes, empezó, comió carne de león y empezó. No siguió porque están empantanados en esa, pero bueno. Volvió a criticar a radicales disidentes y a candidatos de Encuentro Ciudadano por irse de Cambia Santa Cruz para asociarse con SER. ¿Cuál es la coincidencia de Daniel Gardonio y Gabriela Mestelán con un hombre que se abraza con Jorge Soloaga, comisionado de fomento de Coluel Caique, procesado por abuso sexual agravado? Se preguntó Roxana Reyes. Yo, dijo, no me abrazo ni lo saludo a Soloaga. Dijo que además de acercar su propuesta, su campaña se basa en explicarle a los vecinos el sistema electoral de Santa Cruz. Es la provincia de menor transparencia electoral del país. Hay un sistema dispuesto a engañar a la población. La boleta verde, la de por Santa Cruz, ¿no? ¿Te acordás que en la conferencia de prensa dijeron que una boleta azul, que es la del Frente de Todos, Unión por la Patria, kirchnerismo puro? Ellos lo definieron así en la conferencia de prensa que dieron en el comité presentando a los candidatos de Cambia Santa Cruz. Dijeron, la azul ya sabemos que es la de los que están hace 30, 40 años. Sí. Los verdes es el nuevo kirchnerismo, es más de kirchnerismo, otra versión. Está bien. Sí, ¿no? para en referencia a por Santa Cruz. Por Santa Cruz, claro. Exactamente. Y los blancos somos nosotros, que es la verdadera oposición, ¿no? Entonces dijo, recordó esto y dijo, la boleta verde es una trampa del kirchnerismo. Además contó que Claudio Vidal le envió una carta documento para que no se refiera a él. Me manda carta documento porque quiere callarme, aseguró Roxana Reyes. ¿Esto nuevo lo de la carta documento? O sí, se ve que sí, porque esta nota es una de las últimas que ha levantado a su portal de internet nuestros compañeros y amigos de Señal Calafate. Los dos son diputados nacionales, recordemos, tanto Claudio Vidal como Roxana Reyes. Son nuestros representantes en el Congreso de la Nación. Así es. Bueno, así, contundente Roxana Reyes en sus declaraciones que publica hoy este medio digital que es Señal Calafate. Toma, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Y el que anduvo también por Calafate fue Pablo Grasso. Pablo Grasso, ¿no? Y también fue así, con el martillo o con la hoz, como vos quieras decirle. Dijo que Atrevido, Calafate... ¿no? Porque meterse ahí en los pagos de Beloni... Bueno, es lo que decíamos ayer, ¿no? Sí. Que están molestando que la crítica a la gestión de Belloni viene de adentro, ¿no? No de la oposición. Ahí se manifestó, lo que vas a decir ahora se manifestó más claramente. Sí, totalmente. Grasso dijo que el Calafate es lo que es por Néstor Kirchner, pura y exclusivamente. El candidato a gobernador de Unión por la Patria, su lema Construyamos Juntos, uno de los 3 que tiene el kirchnerismo, llegó a Calafate con un acto donde lo que se destacó es el apoyo de la UOCRA. Sí, allí que después le tiraron con la UOCRA por la cabeza. Tiene su candidato Diego Paz allí, que es uno de los referentes de la UOCRA, que muchos lo señalan por un asesinato que se cometió aquí en el barrio San Benito. Después leí, quedaron presos otras personas. Leí un artículo. Ahí está Machi Mercado. Exactamente. Leí un artículo en el cual, un artículo obviamente a favor de Beloni, en el cual le tiraban a Grasso con la UOCRA por la cabeza. Fíjense que es amigo de la UOCRA.
algo así. Claro. Es el sentido. Claro. Bueno, en su alocución, el intendente de Río Gallegos, siguen diciendo nuestros amigos de Señor Calafate, dice, el candidato a gobernador, le quitó mérito, aunque sin nombrarlo, al intendente local y su rival electoral, Javier Belloni, diciendo que el Calafate es lo que es hoy por la decisión política de Néstor Kirchner, que hizo un aeropuerto internacional que ustedes construyeron y hoy llegan personas de todo el mundo para conocer nuestras localidades. Acá en el Calafate no nace nada. Acá continúa el proyecto de Néstor Kirchner, que pensó una provincia federal defensora de pie, y nosotros... O sea, quitándole mérito a Belloni. Claro, exactamente. Nosotros vamos a dejar todo para que nuestros pioneros sigan teniendo lo que tienen y nuestros hijos puedan tener las oportunidades que nosotros tuvimos. Pero no solamente habló Pablo Grasso, criticando, aunque sin nombrarlo, a Javier Belloni. Sujeto tácito. Exactamente. Sino también habló Javier Castro. A ver qué dijo. Atenti. Habla Castro, ¿viste? Cuando decís quedaste ahí. Quedaste ahí. Sí. ¿Querés hablar? ¿Seguro? No. ¿Estás seguro? No me defiendas más. No, es necesario que, Claro. es necesario que hable. Exactamente. ¿Usted tranquilito, juicioso? Buen día, Ahorita Nica. dijo Castro. El candidato a vicegobernador que llevó a Pablo Grasso, el gremialista de la minería, Javier Castro, dijo que se está ante un momento histórico. Esta provincia va a cambiar de la mano de los trabajadores porque ocuparemos los lugares que nos merecemos. También, ¿qué hizo Castro? Recordó al dirigente de la UOCRA, ya fallecido, Carlos García, que yo agrego que es un ser nefasto, y dijo que de él aprendió muchas cosas que hoy aplica a su gremio. Qué peligro si aprende. Vaya a saber qué cosas, porque... Eso dijo Castro, que aprendió cosas de García que y era un aplica en delincuente. Sí, Era un delincuente. Sí, No que porque fue lo que- diga yo. No, Estuvo preso, tuvo No, varias pero causas claro, judiciales. sentenciado, Aprendió a los docentes en exactamente. la cuenca. La cuenca en el cruce entre 28 y... Claro, Sí, tal cual. Ese exactamente. era García, ¿cierto? Fue Un integrante... patotero, pero Totalmente. Y además cabecilla de esa guardia pretoriana que en su Sí. momento tuvo el gobierno de Daniel Peralta, Sí. que se encargó de moler a palos a docentes en el cruce, Y- allí en la zona de la cuenca, y donde hizo perder un oído a un docente también, otro tuvo unas secuelas irreversibles en la vista, entre tantas y otras hoy cosas que Castro, hoy Javier realizaron. Castro lo reivindica. Entonces, Sí, y el es más, candidato a dijo- vicegobernador de sí. Grasso lo reivindica. Sí, dijo que fue su alumno porque dijo que aprendió muchas cosas. Muy bien. Cuidado con lo que va a aprender. Muy bien, bueno, bárbaro. Bueno, y acá Bueno saberlo, recuerda, ¿no? Bueno sí, saberlo. qué bueno saberlo y qué bueno que no lo oculte, que lo diga de esa manera. Recuerdan los colegas que García era el jefe de la UOCRA Santa Cruz hasta 2014, cuando, ¿se acuerdan que se estroló con el auto? En la autopista Yendo a Rosario, ¿no? Córdoba. Sí, Cuando sí, Rosario. falleció en un incidente vial en la provincia de Córdoba. En ese momento estaba procesado por haber organizado y participado de una golpiza contra afiliados de los gremios ADOSAC y ATE que cortaban la ruta en la localidad del 28 de noviembre, a los que la UOCRA desalojó en defensa del gobierno provincial, desalojó moliéndolos a palos. En el acto también se presentaron los candidatos, bueno, estuvieron, se refiere a los candidatos que Locales. forman parte exactamente de la propuesta de Pablo Grasso en el Calafate, como Claudia Roldán, Diego Paz y también Franco Mascheroni, que recordamos es el Judicial. Franco El Mascheroni. hijo del Esco es Mascheroni. Y es secretario adjunto de la actual conducción del gremio de los judiciales que encabeza Alejandra Veros. Ha estado acá Franco Mascheroni un par de veces. Sí. Sí. Hablando de Carlos García, en Piedrabuena no hay una plaza que se llama Carlos Sí, García. se generó toda una polémica Sí, recuerden, porque ¿no? le habían puesto ese nombre aprobado por el Consejo Deliberante y demás, o al menos alguno de los concejales, de esta persona que realmente el recuerdo que tenemos de ello es siniestro. Sí. Bueno, no olvidemos que en Calafate Diego Paz
en Piedrabuena, Rubén Molina, si no me Molina. equivoco, que es el... Sí, Bueno, le era ha el diputado concejal. muy cerca a la intendencia a Federico Boldovic. Ha estado muy cerca de poder serlo y son ellos dos, Paz y Molina, los dos referentes fundamentales que tiene este gremio de la construcción, que bueno, tiene como principal caballito de batalla las represas, que justamente es su punta, que acá en Gallego no tiene tanta fuerza hoy por la desorganización y por, bueno, varios hechos de violencia que ha sucedido. Sí. Pero que sí se ha encolumnado abiertamente, ya se vio en el acto de Caleta y ahora en el de, bueno, en esta presentación en Calafate, justamente con la lista de Grasso, entendemos también que la obra pública es justamente el medio por el cual, digamos, se empodera, por un lado, y se le da lugar también se empodera al laburante, se le da actividad, pero por el otro lado también hay que acordar con el sindicato, ¿no? ¿Y en Piedrabuena quedó algún Bodlovich de candidato? ¿O ahora diputado por pueblo? A nivel provincial. Es raro que algún Bodlovich no sea candidato, ¿no? A Tendríamos diputado. que repasar la lista de Don Pepe ya está grande, candidatos. Sí. Está grande, tiene algunos problemas de salud. Bueno, No sé si es Federico. no dijo. sé este año a quién le tocaba ser intendente. ¿A Federico o a Pepe en Piedrabuena? Estamos viendo la alternancia. Claro, van alternando, padre e hijo. Viste que uno es diputado, el otro es intendente, van cambiando así periodos de En Roques. Pero ya Claro, perdí en la Roque cuenta le a quién le tocaba este año. No sé si Y a- capaz que tiene que reiterar Federico. A Federico, me A parece. Federico, Sí, ¿no? a Federico. Chequealo después a ver. Claro. O si no, será Patrucito. Acá hay Patrucito. García Ferrero puede ser porque falleció. No, ese no. Bueno, algunos comentarios nos sigan. Isidoro Cañones, ¿no? La chacha. Por Unión por la Patria, Carlos Lemarchán, por un lado, Le Marchán. Mira vos. Celsa Leiva, estos son los cabezas de distintos lemas. Celsa Sí. Leiva, primero Piedrabuena. Ujú. Sí. José Ramón, ¿Viste? Ah, ¿Viste? Candidato a diputado por ahí el está. pueblo. José está Ramón llamando, está Bodlovic. llamando. José Ramón Bodlovic, candidato a diputado ¿Viste? por Piedrabuena, sublema 479. Entonces- Y vos decías que está muy viejito. Míralo, Y bueno, míralo. son detallitos. Sigue teniendo vocación. No falla, ¿eh? Ahí lo tenés. Es tan previsible Entonces que Federico no tiene que falla. reiterar candidatura a intendente. Fede, Claro, ¿no? sí. ¿Cómo estás con la confianza? Ay, Dios mío. Bueno, Santa Cruz. gracias Santa por Cruz, evacuarnos de esa salgamos duda. de esto. Esa duda. Oh, Dios, siempre lo mismo. Chicos, ¿hablamos del bono? Bueno, escuché ayer en Radio Nuevo Día cuando estaban despidiéndose que ya lo confirmó el intendente caletense, Sí. Fernando Cotillo, Sí. que va a ser efectivo el bono a los empleados municipales, Ujú. que no serían los 100.000 pesos que pagó la provincia o los 60.000, depende de cuánto sea el sueldo bruto, pero sí lo va a pagar a los caletenses y también lo hizo extensivo prácticamente a todos los municipios de la provincia de Santa Cruz, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí, ¿Mm? Estaba mirando la nota de Nuevo Día sí. que hace referencia justamente a lo que dijo el intendente y candidato a vicegobernador, Fernando Cotillo, quien aseguró: quiero llevar tranquilidad, vamos a pagar el bono, no sé si el mismo monto que la provincia, lo estamos hablando con Julián Carrizo, Ujú. que es el diputado también de esa comunidad y fue secretario general del SOENCO durante muchos años, pero dijo, será un monto similar. Destacó también que se está analizando si se abonará con el sueldo o después del sueldo. Pero Cotillo confirmó que los empleados municipales, así en general, van a cobrar el bono. Lo que falta determinar es el monto, que será menor que el que cobraron los empleados provinciales. Esto lo cita Nuevo Día a raíz de unas declaraciones que hizo el caletense, pero pueden encontrar esta nota en nuestro portal, en el diario nuevodía.com.ar. Y no solamente habló Cotillo, Belloni también, ya Sí. lo había asegurado. Se había asegurado. Lo confirmó ayer a la tarde.
Exactamente, y también lo pueden encontrar en el diario El Nuevo Día con el título Belloni anunció bono de 100.000 pesos y aumento del 10%, no solamente el bono, Tomá. ¿cómo les quedó el ojo? Tomá. Para los municipales del Calafate. El bono mañana se paga para los municipales de Calafate, Bien. 100 luquitas, Ujú. y está la T y la M, por la duda, como para que lo reinviertan. Mira qué lindo. Está para- locura. Exactamente, como para que Es mi tema la economía favorito. circular vuelva, ¿no? La gente Sí. gaste ahí en la T y la M. Y el 10% para los saberes de agosto, es decir, en un par de días. Correcto. Y me parece que se va a ir cumpliendo lo que veníamos diciendo. Sí, Más allá de este circo, estas discusiones, negocios, la plata está, ujú, va a salir de algún lado y la Obvio. va, después es como todo. ¿Quién lo paga? Después vemos. lamentablemente es así. Va a ser así, pero es indefectible que lo van a pagar, y lo que está sucediendo ahora, el tironeo y todo el circo, no hubiese sido lógico, ni siquiera en lo político hubiese sido una buena jugada otorgarlo a algunos Claro. y a otros No, no. obviamente, que Claro. ser contraproducente. Obvio. Hablando de plata, los que no están muy contentos con una decisión Pero de la... me falta una localidad que también va a pagar el bono y que ya se anunció. A ver quién. El Chaltén, Ajá. no lo tenían, no lo tenían. El ¿eh? Chaltén, El Chaltén pagará bono a municipales en agosto. El intendente Néstor Ticó anunció que pagará el bono de 100.000 pesos a empleados municipales en el mes de agosto. Ujú. El Calafate y el Chaltén fueron los primeros municipios, dice Señal Calafate, en anunciar ese pago extraordinario y le puso Che, fecha. ¿agosto o antes o después de las elecciones? El intendente Néstor Ticó anunció, ¿esto es para vos? ¿Para vos? No sabía que va a ser ¿Lo después. has ¿Va pensado? a ser después? No, no, anunció que el 10 de agosto Ah, casualmente sí, juntó todo pero- antes. ¿Viste Hizo que, no un me va, esfuerzo. ¿viste que no me va mal por ser mal pensado? Che, se nota mucho. Anunció que el 10 de agosto pagará el bono extraordinario a los empleados en municipales. un Ahora sí, esfuerzo discúlpame que te Y les corté. mandan de el- ingeniería económica. Claro, ¿y el Ese faltó. botito se los mandan adentro del sobre también con los 100.000 pesos? Va con ¿O el eso depósito. viene aparte? ¿Va todo Va en junto? concepto de estímulo. Ajá. Estímulo Sí. electoral. Ayuda a memoria. 3 días antes, las elecciones son el domingo y A ver. el jueves 10, El 10. 11, 12. Igual esta subestimación que se hace de la gente Sí, sí, sí. sería muy paradójico y hasta cómico que les vaya mal el 13 de agosto, ¿no? Con todo este panorama, porque ya esto es demasiado obvio y es, Ujú. repito, subestimar la capacidad de la gente. Pero ni el más mal pensado, que soy yo, se lo hubiese imaginado. Yo digo, lo van a pagar, ¿te acuerdas que lo dijimos acá en el pase? Lo van a pagar los primeros días de agosto. Digo, Beloni lo va a pagar seguramente. El gobierno, sí, tiene los recursos para hacerlos y demás. Primeros días de agosto, pero 3 días antes de las elecciones. Ahora, ¿cómo? Tiene razón Mario Monsalvo, Sí. ¿no? Que ni siquiera se ponen un poquito colorados, haciendo referencia sí. a la nota que hacíamos recién con Sí, candidato a diputado por pueblo. es clarísimo, ¿no? Esta situación y uno no sabe ya cuál es el límite, porque uno entiende que el viernes 11, veda electoral, ya no se puede hablar, Claro. pero este tipo de acciones son Mm. demasiado Sí, elocuentes. son Pero también pornográficas, la veda tenés que retrotraerte, Sí, creo que un un par de mes. semanas antes, Los de actos la- de inauguración creo que es una semana antes, actos de ¿verdad? inauguración y demás, y esto no, No, sé pero- si está... Pero no es solamente actos de inauguración, chicos. Claro. Eran anuncios, Ujú. Claro, por eso, distintos. La veda cosas. incluye también Mirá. distintas cuestiones que incluso hasta un mes antes ya no podés... La veda para los gobiernos, tanto nacional, provincial, municipal, todos, todos, todes, para hacer campaña proselitista en los actos públicos comienza 25 días antes de los comicios. O sea, y esto ya está estamos- normado estamos en veda, exactamente por por el Código Nacional Electoral. Ujú. ¿Qué es lo que dice el código en el artículo 74? Durante la campaña electoral
La publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten. Además, queda prohibido durante los 25 días anteriores a la fecha fijada, en este caso para las PASO, como así también para la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, lanzamientos o promoción de planes, proyectos, programas de alcance colectivo y en general queda prohibido, esto lo reitero, que lo dice el Código Electoral, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos nacionales o de las agrupaciones que compiten. El incumplimiento será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 bis previsto en el Código Nacional Electoral, que abarca penas pecuniarias para los partidos o estamentos que violen el mismo. Bueno, debería ser denunciado porque claramente pagar un bono al menos 25 días antes de las elecciones está sancionado por la ley, por el código, la ley 19.945 en su artículo 64 está muy clarito. Esto debería pagarse en todo caso, así como lo hizo el gobierno de Santa Cruz. En este sentido, lo pagó 25 días antes, ¿no? Sí, un poquito más. Bueno, sí. No estaría cumpliendo con la ley, estarían infringiendo leyes estos intendentes que los van a pagar dentro de estos 25 días anteriores al día del comicio. Y mucho más si lo pagás 3 días antes. Sí, O sea, sí, es ya obsceno la fecha. Tal cual. Falta que, Tal no sé, cual. después de que vos te haya un parrillero y te esté esperando, Claro. ¿qué querés? ¿Vacío? ¿Que lo querés con ensalada? Claro. ¿Vos tenés cara de que nos votaste? Claro. Sí, tomá, doble porción. No hubo gente y candidatos a intendentes dijeron, si yo gano, no acá, Y es, sorteamos un auto. sí, bueno, y esto habla En también otra de, provincia, bueno, ¿no? Rucauf, ¿se acuerdan? Esto no es nuevo en la política. Rucauf No. con su campaña de gobernador que te daba una zapatilla y si ganaba te daba la otra. Nah, Que es una historia reconocidísima. viejísima. Sí. Y habla también, y volviendo a la esencia y siendo idealistas como ayer lo fue Claudio Lobos, habla del fracaso en la propuesta. En el caso de Tico, que tiene un quilombo habitacional que no ha podido ni gestionar, ni solucionar, ni calmar, que de hecho antes de ayer, en estos días, la justicia le suspendió el desarrollo que tenían allí de viviendas para o el parche habitacional que pretendía establecer. Entonces digo, poner plata, darle plata directamente es porque no tiene capacidad de convencimiento alguna. En este caso Ticó y muchos otros intendentes que o en gestión o en oratoria se quedan a gamba. Entonces tienen que salir digamos, a potenciar su propuesta con guita. Tico Es lo fue el peor que que se hay. subió una retroexcavadora y Sí. Sí. se Este metió año fue. en terreno y desalojó, ¿no es cierto? Sí, quería desalojar a la gente que estaba allí. Sí. Tal cual. Sí vimos ya los asentamientos que hay en el Chaltén. Estuvimos charlando con la gente incluso que ya de hace un año, un par de años ya está Sí. viviendo, ocupando terrenos por la falta de gestión y la falta de respuestas del gobierno de la provincia de Santa Cruz. No, es increíble. Bueno, no quiero olvidarme, hablando de plata, los Sí. que están No me pidas porque no tengo nada. bastante ofuscados, y mirá en la línea que me voy a meter, la línea ministerial del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Ajá, Ministerial, secretarios de Estado, sí. cargos políticos en realidad, Ajá. porque le están pidiendo el aporte para la campaña. Compañero. Le están pidiendo, pero no es un aporte solidario como el que hacen los jubilados en el sistema previsional de Santa Cruz. No, yo diría que sí, Es que es de la obligatorio. misma característica. Este no tenés, sí, bueno, pero no tiene ese tinte de solidario. O sea, bajo el título. Este es el aporte partidario. Este sí o sí, claro, el aporte partidario le están pidiendo, según la escala, según el cargo, la categoría, ministro, secretario de Estado, creo que llega hasta direcciones también, cargos políticos, ¿no? En realidad,
entre 240.000 y 280.000 pesos en concepto de aporte para la campaña. Ajá. Mirá vos. Con razón yo vi muchos ahí. Eso sí, ¿En un pago? en dos, Martín en dos. Ah, dos. y Kirchner, en la esquina frente al correo. Vi a Los varios préstamos. así. Ajá. Mm. Eso sí, Juli, en 2 cuotas. Ah, bueno. Entonces, si no podés cumplirlo en una sola, bueno, te hacemos 2 cuotas, ministro, pero tenés que cumplir con los 280.000 pesos en concepto de aporte para la campaña. Toda negra, ¿no? Claramente no hay Oh, recibo ahí, ¿no? no. Para saber, no, yo para saber después quién fue el que aportó y quién no. Eso está en la listita negra de alguno que está con la La libretita. tipo Manolito diciendo este puso, este no puso. Ujú. Debe haber una Recordando libretita. los tiempos aquellos de ¿Cómo era? el cajero del El kirchnerismo. recaudador. No ¿Eh? No, El que tiene el hotel en No, Calafate. claro, Copetti. Copetti, sí, Copetti, señor. ahí está. Se me Mira, olvidó. mira, no me está- Justo Imago iba a poner de acá la otra gestión. Ajá. Iba- Porque vieron que a Titán le estaba yendo lindo y Bueno, tachalo, Juli, tachalo. Y Mago no Sí, creo que sí, nos sí. auspicie nunca. Nadia. Es como que nos quiere auspiciar, ponerle, va, que uno piense, bueno, y le vamos a pedir auspicio a Alto Calafate. ¿Y por qué no? los sauces. Claro, los sauces, claro, imposible. Así que Imago, el hotel de Copetti, le iba a ver auspicio, estaba No. cerrando el auspicio. No, Busca otro. no hay posibilidad. Bueno, Bueno, ¿cómo estarán así de- que los ministros Che, están pero preocupados. alto, alto Este, el ahora yo digo, caché, ¿cuánto ¿eh? cobrarán también? Porque si le piden un aporte de 280.000 pesos a un ministro para la campaña, se ve que cobran lindo igual los ministros, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto, a ver, nosotros se los contamos, pero este es viejísimo, ¿no? Lo que pasa es que ahora, con los sueldos que hay, La inflación. a alguien que no sea ministro, que tenga, digamos, un cargo de menor jerarquía y 200.000 pesos Claro. deben cobrar bien, pero es una monedita. Es. Es Sí, un sí, billete. me Sí, decía a mí. Ni hablar, para muchos de nosotros un sueldo. Sí, sí, sí. Claro, A mí me decís, Juli, tenés que aportar para la campaña. Y yo, bueno, te corto Sí, sí. cebolla, te vendo unos locros, unas empanadas. Claro. Me pida 250 lucas. Porque... Claro, Ah, claro, un, como- un bono colaboración. No, como estaba Encuentro Claro. Ciudadano, ¿viste? Estaban haciendo Mañana- una Claro, venta de claro. empanadas. Mañana Claro. pasa Solventar- Julia allá a buscar la plata. Ah, o te hago los mandados, si querés, te hago los mandados. Bueno, siempre existió esto, no lo Obvio. desconocemos obviamente. No, Pero en pero- muchos casos quedaba a criterio, no del ministro, pero sí de los que están ahí un poquitito Sí, más ahora está, digamos, hay canon. Claro, Claro. siempre hubieron, claro, Hay un distintas, piso. y distintas realidades. ¿Y qué hace? ¿Para quién va? ¿Para la campaña de quién va? Claro, eso es lo que yo me preguntaba. Porque vos decís, a ver, ¿La yo soy repartirán ministro, equitativamente soy entre...? afín a un candidato y la Claro. plata se la van a poner al otro candidato o al mío. Claro, No hay, ahí debería no hay. ser repartida. Y ahí por lo igual, dejan a- Funcionamiento, ¿no? Ahí lo dejan afuera Polque. Ah, yo creo que se repartirá en partes iguales o no. ¿Un tercio para cada uno? No, no creo. 33,3. No, para mí 50 para uno, 25, Y 25. gasto para. No, ¿qué? ni siquiera. No, ni 25. siquiera. Son gastos para gasoil y comida. Ah, Para la campaña, traslado. Está bien, está Un bien. gasto logístico. claro. ¿Cómo se pone, guita, en esto? No, es Bueno, ¿cómo están tremendo. poniendo, no? ¿Cómo está Viendo apareciendo la gente, billulla? Gente, muñeco, de Sí. todo. Oye, dame Mucha plata. dinero. Mucha plata. Mirá si pusieron esa En plata. algunos casos dicen que quedaba a criterio del funcionario y según el escalafón. En algunos casos incluso los que estaban abajo en el escalafón y les proponían colaborar, a él que podía hacerse. Yo, En la última campaña ponerle 25.000 pesos, Ujú. no la ponían, pero sí cumplía el jefe. Entonces, para ¿Sabés no qué? bajarle esa línea, Ponía el jefe por lo todos. ponía el jefe por todo. Como Y para después. Ah, Pero ahora no, ahora no hay claro. que, ahora Dicen no. que varios ministros Rechazo. hijos únicos, cuando lo fueron a buscar, sí. se dieron cuenta que eran hijos únicos. Yo conozco uno que está vinculado a la energía. Claro, no tengo, hermano. Le fueron a Ah, pedir plata y dijo, no no tengo, tengo, hermano. hermano. Uno Claro. que está vinculado a la energía. Que dijo, bueno, ¿tanta plata para causa? Ajá, Ajá, mirá vos. claro, y sí. Mirá vos. Hay No un- quería poner. No. Claro, Y eso que le dieron un sueldo de onda estos años. claro. Olvídate, a varios, a varios, a varios. ¿Qué hace nuestro compañero Fer Tornú? ¿Anda por ahí? Fernando no anda dando vueltas, ahí está Sí, sí, misterioso, sí. no sé qué le Parece pasó. que está de organizador de cumpleaños Gaspar.
Ah, tenés razón, le tenés un mandamos un tele. beso grande a Gaspar. Pero no, anda por ahí, no sé Un qué anda, ¿no? añito cumple Un añito. Gaspar, ¿no? Exactamente. Han Ah, pasado momentos complicados, pero sí. hoy podemos ver una sonrisa en su rostro, que es lo Hermoso. bueno. Está hermoso y lo veíamos que andaba como Tandarica ahí dando Sí, sus primeros arrancando. pasitos. Hermoso Chau. Gaspar. Así Los que primeros mandamos un ensayos beso ya grande. no para más. No, Sí. chao. Perdiste, Fer, perdió Maca a levantar todo, empezó a toque Adorno. todo. Fer sigue intentando imponer su parte de su genética, pero le han salido parecidos a la ¿Viste? madre. Son Le han salido idénticos, muy son- parecidos a la Son madre. Team Maca 100%, tal cual. tal cual. Agradecemos a Cabañas del Titán, en pleno centro del Qué Calafate. linda, yo vi la foto que compartieron, hermoso El lugar. hostel, Muy lindo ¿viste? Sí, hermoso la cabaña. sala, ¿qué sería? Como el comedor. Qué lindo. ¿Viste? Vos que no conocés el Hermoso. gimnasio. Tenemos que Voy a ir, ir. Juli, tenemos que ir. Voy a ir. Vos porque conocés el gimnasio. ¿No te animás a ir con nosotros? Le digo, tenemos que ir y me dice, voy a ir. No se anima, ¿eh? Pasa que las habitaciones compartidas es complicado, ¿no? No, Ustedes yo, no. no, yo te dije No que soy sabés lo que es mañosa. compartir una habitación. Hola, Yo hola. le pregunté si se animaba a compartir una habitación con estas 17 habitaciones compartidas que tiene el hostel. No, imagínate, ronquido y todo Claro. tipo de... Pero el tema no es por eso, el tema es por los otros. Sí, Claro. Los otros se tienen que animar. Bueno, es una de las opciones de... No se rían, chicos, porque terminan siendo cómplices. ¿eh? Bueno, vamos a una de las 4 habitaciones matrimoniales, ¿vale? Con baño privado. ¿Te Como parece? mínimo. Bueno, pero en este caso le estaba vendiendo las cabañas del Titán, Ujú. que tienen salida por Paseo Costero, tienen ingreso por Avenida Libertador, están allí en pleno centro, tienen una vista privilegiada del río argentino, están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Y tienen una tranquilidad absoluta, promoción especial para los santacruceños. También tenés acceso al gimnasio del hostel. Llama al 2966-530706. Gracias a Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, trampas de luz atrapa moscas, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. Recordad también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. En todos los casos emite el correspondiente certificado de trabajo. Llama al 2966-219109 o 2966-414112 IB Servicios. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y de esta manera estamos poniendo punto final a lo que fue la otra gestión y a lo que es el pase 9:42 de esta mañana de día miércoles. ¿Nos vamos? ¿Cómo sigue tu mañana? ¿Te vas a la calle? Obvio, Bueno. a callejear un rato. Bueno, y ahí sí. les contaré. Seguimos nosotros mirando, atentos a las redes del diario Nuevo Día y atentos a la radio Nuevo Día también, 100.9, se viene arriba el día. Nosotros volvemos mañana a las 8 de la mañana con el comandante así al frente en la otra gestión. Brigadier. Chau, hasta mañana. Chao.